buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir. Señor presidente de la Diputación, José Javier, alcaldesa de Cabezón de la Sal, Gustavo, alcalde de Campo de Suso, de Espinilla, alcalde de Mazcuerras, alcalde de Espinosa de los Monteros, teniente alcalde de Salinas, portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Barro de Santollán y, disculpadme si me olvidó alguien, concejales del Ayuntamiento de Brañosera. Pues muchísimas gracias a todos por asistir. En fin, estamos encantados de que un día como hoy, el Día del Libro y el día de nuestra comunidad autónoma, el día que celebra Castilla y León su festividad, pues podamos presentar este libro en Brañosera. Estamos además enormemente agradecidos a que el presidente de la Diputación, un día como hoy, se acerque a Brañosera y nos acompañe, porque de alguna forma creemos que para Brañosera representa un hito importante. El hecho de que un escritor como José Javier se haya fijado en nosotros, en nuestra historia, en aquella época de la Reconquista, en la que unos pobladores que habitaban por estos territorios de alguna forma fueron protagonistas no solamente de aquel momento, sino que además han sido protagonistas por la trascendencia que ha tenido este fuero de Brañosera, esta Carta Puebla. En fin, en Brañosera tratamos de celebrar a lo largo del año distintas actividades con la intención fundamentalmente de dinamizar la cultura, la sociedad, la economía también, en una zona que, bueno, hace unos 30 años quedó un poquito tocada, valga la expresión, por aquella crisis minera. Los habitantes de este territorio nos hemos resistido a abandonar nuestra forma de vida, abandonar nuestros lugares, abandonar nuestra cultura, y creemos que nuestra historia es suficientemente importante como para divulgarla, y sobre todo creemos que es suficientemente importante, como decía antes, debido a la trascendencia que ha tenido aquel acto del año 824. A lo largo de este año tendremos también sucesivas ocasiones en las que realizaremos actividades que, como decía, tratan de divulgar nuestra vida, nuestra cultura y la importancia de este acontecimiento. En el fuero de Brañosera, en la celebración del acto de exaltación del fuero de Brañosera, tendremos a la Real Academia Española, que este año celebra su 300 aniversario, y trataremos de resaltar de alguna forma también otro de los aspectos que nos define como país, como es nuestra lengua, una lengua hablada por más de 500 millones por casi 500 millones de hispanohablantes. En fin, no me quiero extender más, porque yo creo que hoy hemos venido fundamentalmente a escuchar a José Javier, a que nos cuente algo acerca de su libro y a que lo presente oficialmente en este territorio, donde los cántabros y los astures bajaron a través del collado de Somaoz, a través de esa ruta de los foramontanos, que hoy también de alguna forma mencionamos, a través de las poblaciones de Cabezón de la Sal, de Cabuérniga, de Campo de Suso, y en un día como hoy, en el que también festejamos que en esta zona, en este territorio, se inició la andadura de una tierra castellana, una tierra definida por los castillos que comenzaba en el Pisuerga y llegaba hasta Espinosa de los Monteros. En fin, muchísimas gracias a todos por su asistencia y le cedo la palabra al presidente de la Diputación para que le salude. No, alcalde, ya nos hemos saludado a todos. Gracias a todos los alcaldes por venir, a todos los que estáis presentes y especialmente al invitado del Ayuntamiento de Brañosera y también, que lo entiendas así, de esta provincia. Muchísimas gracias. Yo, si me perdonan, me voy a poner de pie porque tengo poca voz y muy castigado. Y de pie se me va a escuchar mejor. Bueno, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias. Porque no se pueden hacer una idea de la ilusión que me hace estar aquí. Yo me parece que no pasaba por estos andurriales desde que hace 22, 23 años, cuando todo era muy diferente.
Nos metemos mucho con el estado de las autonomías y con razón, pero basta ver el cambio en estos años, ¿verdad?, para darse cuenta de que para algo ha servido y desde luego para hacer la vida más habitable a todos, ¿no? Decía que me hace una ilusión enorme estar aquí por lo siguiente. Cuando uno escribe, por más que intente escribir viviendo las cosas, al final no deja de ser un trabajo, por así decir, subsidiario de una realidad que tú no has vivido, ¿no? De unos personajes, de unas épocas, de unos paisajes que no son los tuyos. Y que imaginas, bueno, incluso cuando lo haces con amor, de una forma que siempre queda muy lejos de lo que realmente son, ¿no? Para mí Brañosera, que es un lugar, yo diría mítico, y no exagero, mítico por lo siguiente. Para mí no era más que un rincón más del mapa, hasta que en un libro de divulgación, que por ahí he visto ejemplares, La gran aventura del Reino de Asturias, descubrí todo el proceso de repoblación y del primer fuero, ¿no? Y bueno, la historia de la Reconquista está llena de repobladores, está llena de pueblos, está llena de fueros, pero meterse en una época como aquella, en 824, pensar cómo se movía la gente entonces, pensar el frío que debía de pasarse entonces, el hambre que debía de pasarse entonces, lo complicado que era todo, la situación de amenaza permanente en la que se vivía, pensar en ese contexto y tratar de meterse en la piel de la gente que protagonizó aquello, pues simplemente épico. Cuando iba leyendo el fuero y cuando iba tratando de imaginar la escena de Morio Núñez, de su mujer Argilo, de los primeros pobladores, estos que están ahí representados en ese cuadro, de cuáles podían ser sus expectativas, sus esperanzas, qué es lo que tendrían dentro del alma, fue en ese momento cuando decidí que un libro de historia, de divulgación histórica como La gran aventura del Reino de Asturias no era suficiente y que, mal que bien, había que intentar meterse dentro de la piel de esa gente, ¿no? Porque esa gente nos da una lección, nos la ha dado siempre, pero quizás hoy en España particularmente, ¿no? Cuando parece que todo se está hundiendo, que todo va mal, que todo marcha al revés, que no hay expectativa, que no hay futuro, que todo son amenazas y nubarrones por todas partes. Pensar en una gente que vivía efectivamente bajo amenazas mucho peores que las que nosotros sufrimos, bajo nubarrones mucho más negros que los que nosotros sufrimos, que fueran capaces de guiarse la manta a la cabeza y empezar una vida nueva, porque sí, por su fe y por su voluntad y por sus anhelos de libertad, me parece una aventura extraordinaria. Lo que pasó en Brañosera pasó en otros muchos sitios, no muchos, pasó en unos pocos sitios en esa misma época. Y en todas las situaciones, en todas las ocasiones, encontramos exactamente lo mismo, es decir, almas indomables, almas de gentes que fueron capaces de jugárselo todo a una carta y buscando el apoyo de su fe, insisto en ello porque en la época era absolutamente fundamental, de sus deseos de ser libres, de ser dueños de su propia vida, desafiaron al mayor poder de su tiempo y a las circunstancias más terribles que uno puede imaginar, esclavitud incluida, para escribir su propio proyecto de vida, ¿no? Lo más asombroso es que aquello saliera bien. Con toda seguridad hubo por todas partes en aquella Castilla y también en Aragón situaciones en las que se empezó así y se acabó de muy mala manera. Yo recuerdo dos episodios que me estremecieron particularmente cuando traté de meterme en la piel de la gente en Aragón, en la olla de Jaca. Hay un sitio que se llama La Foradada, que es una cueva en la que los arqueólogos descubrieron cadáveres de unas 40 personas, mujeres, niños, ancianos, que habían sido emparedados allí por los musulmanes en una de las racias, ¿no? Era gente que se había ido a montar un pueblo como este y no sabía bien. Más al sur, cerca de la Sierra de Guadarrama, hubo alguna vez un sitio que nadie sabe muy bien dónde está, que se llama Torre de Don Guisando, donde 3 caballeros y unos pocos campesinos trataron de fundar. Se sabe que había una torre, que por eso se llama así, se sabe que el caballero principal se llamaba Guisando, por eso se llamaba así, se sabe que los 3 tuvieron que partir a la guerra y los 3 murieron, y el pueblo
se acabó porque sin sus defensores la gente tuvo que volver al norte. O sea, hubo muchas veces que aquello salió mal, muchísimas veces. Sin embargo, generación tras generación, por el esfuerzo de los linajes, por la promesa de libertad que representaba el fuero de tener tu propia tierra, y luego hablaré un poco de esto, a pesar de todas las veces que salió mal, siguió habiendo gente que empujaba y que hizo que saliera bien. Dentro de este contexto histórico, Brañosera es un sitio afortunado porque salió bien desde el principio. En realidad, aquí todo salió bien desde el principio y tenía que pasar todavía muchas cosas bastante terribles en toda la zona. Hasta que se hundió el califato con las últimas razias de Almanzor, la vida era enormemente arriesgada. Sin embargo, aquí se pudo salir adelante. Insistía mucho yo sobre los anhelos de libertad por lo siguiente. Lo que singulariza a la Edad Media española y a muy buena parte de nuestra historia, porque a América se traspasa el mismo esquema, lo que la singulariza y la hace distinta del resto de la Edad Media europea es muy principalmente ese deseo de libertad. La gente que sale de sus tierras en las que eran siervos y fundan pequeñas comunidades de villa y aldea, como se las llamó después, recibía a cambio de su osadía, de su riesgo, tal cantidad de libertades que en el resto de Europa eran inimaginables. La posibilidad de no acudir a la llamada a armas del rey, por ejemplo, la posibilidad de recaudar para sí, para el propio municipio, los impuestos de paso, de puerto, etcétera, de pastos, todas esas cosas en Francia o en Inglaterra medievales eran inimaginables. En España se hizo. En España se hizo, los fueros son eso. Y yo estoy convencido de que eso es lo que nos dotó a todos de un temperamento tan, ¿cómo decir?, tan vivo y tan celoso de nuestra libertad, tan poco comprensible muchas veces para otros, ¿no? Hay un episodio histórico muy interesante que vale la pena recordar, porque estoy convencido de que tiene relación con esto. Todo tiene relación con esto, con este pueblo, pero bueno, este particularmente, que es cuando Napoleón tiene que salir de España. Y Carlos Marx lo explicaba del siguiente modo. Napoleón creyó que llegaba a España y derribando a la corona, como ya pasó en Italia o en los principados alemanes, todo se vendría abajo. Lo que Napoleón no había tenido en cuenta, explica Marx, es que España, al contrario que Italia o al contrario que Alemania, no era una monarquía absoluta. Aquí había municipios. Y los municipios, las villas, tenían sus instituciones. Y unas y otras formaban juntas. Y las provincias tenían sus juntas que tenían su propio fuero. En ese sentido, su propio poder. Por tanto, su propia vocación de libertad. De tal forma que aunque consiguiera eliminar a la cabeza del Estado, a los reyes, y aquí los eliminó tanto al padre como al hijo, además con buena contribución por parte del padre y del hijo, bueno, a pesar de eso, sin embargo, seguía habiendo nación, porque seguía habiendo pueblo, porque seguía habiendo gente que era consciente de la libertad que tenía que defender. Bueno, Napoleón fracasó en España por eso, Marx lo vio, Napoleón no. Y digo que todo tiene que ver con este pueblo, porque ese espíritu es el que nace aquí, como el que nace en Espinosa y en el Bierzo y en el Valle de Mena y en la Plana de Vic, en Cataluña. La gente que se juega la vida por su libertad y que gana una tierra arriesgándolo absolutamente todo y que a partir de ese riesgo contraído construye su vida. Y es gente que merece una dignidad. Se la ha ganado a pulso, se la ha ganado no solo con el sudor que dejas en los surcos, que aras, te la has ganado también con tu propia sangre, con el riesgo que has asumido. Bueno, todo eso empieza aquí. Y para alguien a quien le guste la historia, pues no puede ser más emocionante ver ese pliego de ahí, ese fuero de Brañosera, y pensar que eso que ha caracterizado toda la historia de España durante tanto tiempo empezó precisamente en ese instante, con gente que sabía lo que quería. Muchas veces imaginamos la Edad Media con un cierto prejuicio de época de salvajismo y barbarie y oscurantismo. Bueno, es una imagen muy extendida, sobre todo a partir de la historiografía del XIX, ¿no? Hombre, sí, la gente podía ser más rica que hoy, según donde vayas a mirar, pero bueno, aceptemos que sí. Ahora bien, los antiguos eran antiguos, no eran tontos, solo eran antiguos, y como no eran tontos, tenían una idea bastante completa de en qué consiste una vida justa, una vida buena, una vida bella.
Eso lo descubrimos en todos los documentos de la época, y con mayor fulgor en aquellas épocas tan escasas en documentos como los siglos 8 o 9, ¿no? Aquella gente sabía que estaba heredando algo. Eso que estaban heredando, confusamente, pero con cierta nitidez, lo identificaban con el reino godo, que había perecido por sus propias faltas, ¿verdad?, en una guerra civil que al final propició la entrada de los musulmanes. Aquella gente había visto como un mundo, que seguramente no sería el mejor de los mundos, pero que era su mundo, de repente se había caído. Aquella gente había visto cómo en aquellos pocos años, 711, 720, aquellos señores en los que había depositado su confianza, su seguridad, se habían vendido al invasor. Es un fenómeno, una parte de la Reconquista que generalmente se cuenta poco, pero en realidad la conquista musulmana consistió en eso. Es decir, la gente llegaba, pactaba con el jefe del dueño de la tierra, el dueño de la tierra se convertía al Islam y seguía siendo dueño de la tierra. Bueno, eso ocurrió en toda la península, ocurrió en todas partes. Esa gente que había sufrido eso, ver cómo su mundo se caía, ver cómo sus señores se cambiaban de bando, ver cómo muchos de ellos tenían que escapar para no caer en la esclavitud, esa gente, y es lo prodigioso, siguió recordando quiénes eran, siguió recordando dónde estaban puestos, cuál era su suelo, cuál era su tierra, cuál era su linaje, cuál era su mundo, ¿no? Y fueron capaces de reconstruir ese mundo después, cuando todo se había caído, cuando tenían enfrente al mayor poder de su tiempo. Abro otro paréntesis. Alguna vez se ha comparado la repoblación de Castilla con la conquista del oeste americano, porque es un poco el mismo fenómeno de colonos que parten con la caravana, el abuelo, tal. Bien. En realidad no tiene nada que ver. Los colonos americanos tenían que imponerse sobre tribus primitivas. Los colonos cántabros, astures, vizcaínos, tenían que imponerse sobre el mayor poder de su tiempo, con recursos económicos prácticamente inagotables, porque controlaban todas las grandes vegas de la península, con recursos militares también inagotables, porque tenían levas permanentes de bereberes que cruzaban el estrecho para venir aquí. Contra nada menos que todo eso tenían que enfrentarse. Bueno, pues se enfrentaron. Se enfrentaron, y si esto hubiera sido objeto de apuestas como las que las hacen online, lo tenían pues 50 a 1 en su contra todo. Bueno, pues ese uno salió. Ese uno salió, y gracias a ese uno nosotros estamos hoy aquí. Está esta casa preciosa aquí en Brañosera, estamos nosotros hablando esta lengua y estamos nosotros viviendo este país que tenemos. Hoy en España todo está muy mal, es verdad. Y quien diga que está a gusto me parece que mentirá. Pero creo que basta pensar en lo que nos ha precedido, en de dónde venimos, en la enorme cantidad de dificultades que tuvieron que superar los que nos han dado su nombre, los que nos han dado su lengua, para estar convencidos de que saldremos adelante siempre. Saldremos adelante siempre porque al final dentro de cada español de a pie hay un Zonio, y un Cristóbal, y un Cervello, hay un fundador de Brañosera. Un fundador de Brañosera que se va repitiendo en la historia de España generación tras generación, y gracias al cual yo estoy convencido, nosotros seguiremos aquí mucho tiempo y esta casa en pie todo lo que Dios quiera. Gracias. Yo sí quisiera, por ejemplo, nos has hablado de todo de antes, pero conveniente también repasar un poquitín de la historia de ahora. Tal como yo lo veo, lo que es absolutamente urgente en España es que los dos partidos fundamentales se pongan de acuerdo para concebir las bases mínimas de un proyecto de supervivencia nacional en todos los terrenos. Desde el punto de vista de la estructura económica, porque lo hemos empeñado toda en Bruselas y no ha salido bien. Desde un punto de vista financiero, porque hemos dado toda nuestra soberanía fuera y nos hemos encontrado colgados de la brocha. Y desde un punto de vista también territorial, porque el sistema constitucional, como hoy lo conocemos, ya se ha desbordado. Entonces, lo lógico sería que en una situación así, que es objetivamente de emergencia en todos los terrenos, los hombres que guardan conciencia de Estado, hombres y mujeres, por supuesto, conciencia de Estado de los dos partidos, se pongan de acuerdo para encontrar una viabilidad a nuestro... Bueno, eso que se llama un proyecto de vida en común, ¿no?
Y me parece que tenemos que empujar todos. En ese sentido, seguramente, los periodistas muchas veces estamos pecando porque azuzamos demasiado los perros contra unos u otros. Así que nuestra culpa, lo reconozco. También es verdad que si no se los azuzamos, ellos se quedan en casa tranquilos. Entonces, más vale en ese sentido no verles. Pero creo que ahora mismo la prioridad del país en general, yo creo que tiene que ser esa. Si no, lo vamos a pasar muy mal. Y no va a venir Almanzor con los beberes. No, va a ser quizá todavía peor, porque nos vamos a encontrar de aquí a menos de una generación con que nos hemos quedado sin país y no nos hemos enterado poco. Yo quería preguntarte, bueno, dado que además tenemos aquí a Gustavo, que es el coordinador de la Ruta de los Furamontanos, haciendo también referencia a tu libro anterior, al que tú también hacías referencia, pues desde Cantabria parece que hay una apuesta por poner en valor precisamente esa ruta y bueno, quería que nos dieras alguna impresión acerca no solamente de la historia, sino de la propia ruta, de las posibilidades. ¿Cómo ves? A mí me parece muy importante porque uno de las tachas que ha tenido la España reciente en los últimos 30 años ha sido un desdén excesivo hacia la propia historia. El hecho es que ese desdén de nuestra propia historia ha llevado a 2 generaciones consecutivas de españoles, y sobre todo a la última, a la que todos conocemos, a ignorar por completo quiénes son y dónde están y por qué no. En ese sentido, cualquier iniciativa de recuperación de la historia común me parece fundamental, porque con esto pasa como con la psicología individual, es decir, una persona que tiene problemas de identidad, todo en su vida será un caos. Bueno, pues un pueblo, una nación que tiene problemas de identidad, todo en su vida es un caos. La Ruta de los Furamontanos es una pieza esencial de la historia de España, porque es una de las vías fundamentales de la reconstrucción del país después de la invasión musulmana y de la construcción de una España nueva a partir de ese momento, ¿no? Su recuperación me parece vital, y si además lo puedes convertir en una ruta turística para que venga gente de fuera y lo vea, y que llega de repente un sevillano que se llama Arrieta, los hay así, y dice, anda, pues por aquí debe de pasar el primer Arrieta que bajando, acabó donde yo estoy. Eso es al final lo que hace la identidad de un país, el sentirse parte común de algo, ¿no? Y estas iniciativas tienen un valor fundamental desde mi punto de vista para ese objetivo. Partiendo de lo que estáis diciendo, yo últimamente he tenido una sobrina en casa, estaba haciendo el segundo de bachillerato, y me he dado cuenta, ya hace muchos años ya que estudié, y me he dado cuenta que tanto en lengua como en historia, la enseñanza en este país